Congresista Bengolea. Seguidamente el congresista Reinaga. Gracias, presidente. Muy breve y en la misma línea de lo que acabo de escuchar. Creo que es una buena oportunidad, presidente, para estimular que se pueda realizar el gasto, sobre todo en los gobiernos locales y regionales, y desde ese punto de vista yo felicito la iniciativa. Pero quisiera añadir un rubro más, porque hacía referencia el congresista Portugal a los alcaldes que llegan permanentemente a solicitar la transferencia de recursos, y esto muchas veces no ocurre. Y para estos últimos meses del año hay una solicitud recurrente en temas de salud, presidente. Y en temas de salud que no pueden esperar, es decir, ahí no podemos decir ya hasta el próximo año, porque la salud no espera. Tal vez en otros rubros puede ser, pero la salud, presidente, no espera. De manera que yo solicitaría al presidente de la comisión que me acepte una ligera modificación en el artículo 8, en el numeral 8.3, en donde dice que se autoriza excepcionalmente al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para incorporar también al Ministerio de Salud, de manera tal que también pueda hacerse este traslado de recursos, digamos, en el área de salud, que me parece que es indispensable. Además, me parece que es importante en ese mismo artículo agregar un párrafo final a efectos que sea viable en lo que significa el presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por cuando habría que autorizarle a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para que se exceptúe la tercera disposición complementaria transitoria de la Ley 29812 y que pueda efectivamente concretarse en ese rubro lo que se quiere lograr. No tengo nada más que pedir, presidente, solamente le alcanzaré al presidente de la comisión respectiva esta modificación para que tenga bien tomarla en cuenta. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Reinaga. Presidente, referente a este tema de medidas en materia de gasto público, ¿cómo negarnos, como muy bien lo ha sustentado el presidente de la Comisión de Presupuesto, que urge y es necesario aprobar, como señala acá en el artículo 2, referente a la mejora de infraestructura deportiva y mantenimiento para los Juegos Bolivarianos? Estamos a menos de un año y no hacemos ninguna mejora de nuestros establecimientos deportivos. En igual condición, lo que es medidas para alfabetización, becas, estudios, las rutas solidarias. En fin, presidente, dentro de becas, como tenemos conocimiento referente a lo que era el proyecto APROLAP 2, que ya en la última fase del gobierno de Alan García se aprobó 5.000 becas que solo fueron financiados 2.100, quedando al aire 2.900 becas, perjudicándose ya que hubo un corte por la Unión Europea, al cual con este proyecto de ley se está resarciendo y financiando, que ya está en el Ministerio de Educación, que solo ya es cuestión de dar formalidad. En igual condición vemos lo que es la operatividad para lo que es el apoyo del hábitat rural, las viviendas en favor de las comunidades campesinas. Y en el artículo 7, yo creo, en el tema universitario, que definitivamente hay una carencia de presupuesto por las universidades que en reiteradas veces en distintas partes del país vienen reclamando. Presidente, ya para concluir, también como lo señala el artículo 15 en el Ministerio de Vivienda, para que pueda transferir a 3 localidades, tanto de La Oroya, de San Martín, de Ollaraya, proyectos sobre mejoramiento y ampliación integral de residuos sólidos que vienen reclamando hace tiempo. Como ya lo señalaban, poner los candados necesarios para que puedan gastar dentro del año fiscal y no por incapacidad de gastos que muchas veces vemos los alcaldes por amarrar los proyectos y recibir sus comisiones, viene retrasando estos proyectos o haciendo mala inversión de las obras. Presidente, yo pido ya que se dé por agotado y que se someta a votación, siendo de carácter necesario, más aún que ya estamos a mitad ya del año fiscal, a pocos meses de terminar el tercer trimestre. Gracias, presidente. Gracias, congresista. La mejor forma de acelerar el debate es obviando participar si ya se ha dicho lo que se pretende sustentar. No solicitemos que se agote el debate después
de haber intervenido. Tiene la palabra el congresista Reategui. Presidente, este proyecto de ley se ha debatido en la Comisión de Presupuesto con la presencia del viceministro de Hacienda, en la cual en la mayoría de los proyectos de los puntos que se ha tratado, que son meramente transferencia, autorización de recursos para otros sectores o dentro del mismo, sí tenemos una discrepancia en el artículo número 12. ¿Y a qué se refiere el artículo número 12, señor presidente? La autorización de modificaciones presupuestarias a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Autorízase al pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a realizar modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático para el financiamiento de la liquidación de beneficios sociales y otros conceptos relacionados al personal del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria PRONA, en proceso de extinción según lo dispuesto por el Decreto Supremo número 007/2002 MIDES, para lo cual queda aceptado establecido en el numeral 9.1, artículo 9 de la Ley 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012. ¿Dónde está la discrepancia? La ministra Trivelli y muchos de los congresistas hemos firmado una moción de interpelación para que nos explique con claridad meridiana por qué es lo que quiere extinguir al PRONA. Se ha dicho muchas veces que hay muchos corruptos, que ha habido corrupción en este programa y por lo tanto no tenemos más información y más detalles sobre este punto. Y justamente por eso es que se lo va a interpelar a esta ministra, para que nos explique claramente, no solamente querer desaparecer el PRONA, sino cambiarlo de nombre. Y cambiarlo de nombre no se arregla una institución. Por lo tanto, creemos por eso que este punto yo le pido al presidente de esta comisión y a usted, señor presidente, que se vote por separado. Porque como está pendiente una interpelación a la ministra, yo creo que este punto no debería estar en el punto de la agenda. Por eso le solicito que se vote por separado este punto para que la ministra nos explique por qué, cuáles son los argumentos, las razones técnicas, con claridad meridiana, que nos diga por qué quiere cerrar el PRONA. ¿Cuáles son las razones fundamentales? Eso nos tiene que explicar acá en el Pleno del Congreso. Yo estoy de acuerdo que la ministra Trivelli ha venido a conversar con los miembros del gobierno acá, del partido de gobierno y sus aliados, pero no ha conversado con la oposición. Y nosotros nos faltan datos. Yo creo que por eso es la interpelación. Y mientras eso está pendiente, presidente, yo reitero y lo reitero a la representación nacional que esto se vote por separado. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Belaúnde tiene el uso de la palabra y seguidamente la congresista Espinosa. Muchas gracias, señor presidente. En relación con el proyecto de ley que estamos debatiendo con respecto a estas medidas que autorizan un gasto público adicional, es conveniente tener en cuenta que las cifras que están en juego alcanzan la suma de alrededor de 155 millones de soles. Pero de acuerdo a las explicaciones que se han dado, esta cantidad no sería una cantidad adicional al presupuesto, sino más bien que consistiría en una transferencia de partidas entre entidades que tienen pliegos presupuestarios distintos. En consecuencia, habiendo sido esta medida propuesta por el Poder Ejecutivo, tal como lo señala la Constitución, habiendo sido este pedido sustentado en la Comisión del Presupuesto, tal como nos ha explicado en el mensaje que ha leído el congresista Gutiérrez, y no existiendo una objeción de fondo para observar este planteamiento del Poder Ejecutivo, creo yo, aunándome a algunos pedidos de otros congresistas, que sería conveniente pasar al voto y ver si el Pleno está de acuerdo con esta medida sugerida por el Poder Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Belaúnde. Tiene la palabra la congresista Espinosa y finalmente el congresista Molina.
Muchas gracias, presidente. Presidente, en el artículo 15 se ha considerado autorizar la transferencia de partidas desde el Ministerio de Vivienda hacia los gobiernos locales. Considerando, señor presidente, que aquí hubo un problema porque el Ministerio de Vivienda no está autorizado para hacer puentes, se quedaron muchos puentes en espera. Por eso, presidente, yo aquí lo que quiero hacer es una corrección. Primero, la construcción del puente Carrozable, le han puesto Chuchupampa, pero es Cuchupampa. O sea, la corrección sería una corrección ortográfica, ubicado en la localidad de Huarmaca, distrito de Huarmaca, Huancabamba, Piura, con código SNIC 172232. Y solicitarle al presidente de la Comisión de Presupuesto que en la misma situación está el puente, el mejoramiento peatonal del puente Pabur Viejo, Bocana, en La Matanza, con código SNIC 195374, que también fue considerado por error del Ministerio de Economía en el tema del Ministerio de Vivienda cuando correspondía al Ministerio de Transportes. Teniendo presupuesto, señor presidente, solicito que se pueda incorporar también para hacer la corrección y que este pueblo pueda contar con el puente que tanto necesita. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Espinosa. Congresista Molina. Gracias, señor presidente. En el artículo apoyo transitorio a gobiernos regionales, disposición 20, dispóngase que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, otorgue apoyos transitorios reembolsables sin intereses por única vez y durante el presente año fiscal, hasta por un monto total de 100 millones de nuevos soles a los gobiernos regionales que requieren cubrir descalces en su flujo de caja, que mensualmente perciben por concepto de canon y sobrecanon y regalías, que pongan en riesgo el oportuno cumplimiento de sus obligaciones contractuales, contraídas en la ejecución de proyectos de inversión pública. Los convenios correspondientes serán suscritos por la DGP y el respectivo gobierno regional y deberán incluir la autorización expresa para detraer del canon y sobrecanon y regalías que percibe el respectivo gobierno regional los montos necesarios para efectivizar la recuperación del apoyo a que se refiere el párrafo anterior y que no excederá el presente año fiscal. Los mencionados convenios son aprobados mediante resolución directoral de la DGETP. La DGETP establece las normas que estime necesarios para el cumplimiento de los dispuestos por la presente disposición. Muchas gracias, señor presidente. No habiendo más parlamentarios, tiene la palabra el presidente de la comisión, congresista Gutiérrez. Gracias, señor presidente. He tenido a bien explicarle a la honorable congresista Lourdes Alcorta los alcances de estos dos grandes esquemas. Y la primera es las modificaciones que buscan de alguna forma las transferencias de orden interno, que no significa incorporación de presupuesto alguno a los pliegos que correspondan, sino solamente modificaciones. Y lo segundo, romper esas viejas trabas legislativas o normativas que impiden prácticamente la ejecución del gasto público en los primeros meses del año. Es decir, en enero recién se estructura y se planifica el gasto. En febrero empiezan a darse las bases, se someten los procesos y los concursos que en algunos casos todavía se aprueban en el mes quinto, casi llegando al mes sexto. Por eso es que en los proyectos chiquititos vemos que están ejecutándose para el mes de junio y no llegan más del 20%, 25%. Esas viejas trabas queremos superar. Presidente, por su intermedio, la congresista Alcorta me pide el uso de la palabra por interrupción. Presidente, si pueda concederla. Seguimos nomás, nadie nos escucha, nadie nos sigue. Gracias, congresista Gutiérrez.
creo que de repente sería conveniente que la Comisión de Presupuesto evaluara, de repente cambiar la fecha de la aprobación del presupuesto nacional, para no estar en este problema. En un momento se conversó, de repente pues aprobarlo en abril para que desarrollen todo el proyecto en el tiempo y gastarlo para que cuando lleguen a mayo, junio no estén en el 20 o 30%. De repente sería bueno cambiar la fecha de cuando se apruebe el presupuesto. Lo dejo a consideración de la misma comisión. Gracias, presidente, gracias por la respuesta correcta, Gutiérrez. Congresista Gutiérrez. Gracias, congresista Alcorta, por su comprensión. Efectivamente, creemos que agilizando esto en el mes de noviembre y diciembre ya habríamos avanzado bastante y esperamos llegar al mes de junio en un promedio del 50% de ejecución del gasto público y que para diciembre ya se estén inaugurando las obras y no licitando, que eso es la idea que se cree dar en esta propuesta. Presidente, se está recogiendo el texto que se incorpora a los artículos promovido por el congresista Bengolea. Voy a pedir que se dé lectura, como también el texto que está presentando el congresista Molina en lo que corresponde, para que se dé lectura, señor presidente. ¿Terminó, congresista Gutiérrez? Congresista Gutiérrez, ¿concluyó? A ver, el congresista Reate quiere hacer uso de la palabra. Presidente, solamente le hice un pedido y sustenté que el artículo número 12 correspondiente al PRONA se vote por separado. Congresista Gutiérrez. Gracias, presidente. El texto se va a votar completo porque no estamos incorporando ningún monto a ningún pliego. Lo que se está haciendo es en la dinámica que tiene cada ministerio hacer procesos de transferencias internas para mejorar el gasto público, señor presidente. Muchas gracias. Bien. Habiendo concluido, van a dar lectura primero a lo señalado por el congresista presidente de la Comisión de Presupuesto. Marcar asistencia para proceder a votar. Modificaciones al texto sustitutorio presentado por la Comisión de Presupuesto a la ley que establece medidas en materia de gasto público. Artículo 8. Modificaciones presupuestarias en el nivel institucional en diversos sectores. 8.3. Autorízase excepcionalmente al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los gobiernos regionales y gobiernos locales, hasta por un plazo que no exceda. Estamos en votación, congresista Salgado, para que precise. Sí, presidente. El congresista Rolando Reategui, casualmente, para no votar todo en contra, pedíamos que se separe ese artículo 12 con referencia a la liquidación de los trabajadores del PRONA. Sabíamos nosotros que había un trámite de parte del sindicato del PRONA para que ellos sean reincorporados, pero aquí ya al aprobar el presupuesto prácticamente los van a liquidar sin que se les tome ningún examen. Son 700 familias, señor. 700 familias que quedarían en el aire. No dudo de que algunos tengan su proceso, como dijo la ministra, pero estaban en un proceso de diálogo. ¿Por qué no separamos, no acepta el presidente de la Comisión de Presupuesto que se vote por separado este artículo, para así no votar todo el proyecto en contra? Señor presidente, le estoy haciendo un planteamiento que es el mismo de mi compañero Reategui
a fin de que nosotros no votemos todo el proyecto en contra, porque estamos de acuerdo en muchos artículos, que el presidente separe el artículo 12, nada más, y se vota independientemente. Congresista, eso es prerrogativa del presidente. Ya marcó su posición el presidente. A ver si el presidente no se escucha. Es que está entretenido, le han venido una serie de modificaciones a última hora que no están en el dictamen. No he escuchado, señor presidente. No he escuchado, presidente. ¿Escuchó? Queremos que se pare el artículo 12 para votar lo demás a favor y el otro en contra. Si no, votamos todo en contra. Bien, marcar asistencia. Continuamos leyendo lo indicado por el presidente de la comisión. Modificaciones al texto sustitutorio de la ley que establece medidas en materia de gasto público. Artículo 8. Modificaciones presupuestarias en el nivel institucional en diversos sectores. 8.3. Autorízase excepcionalmente al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los gobiernos regionales y gobiernos locales, hasta por un plazo que no exceda los 45 días calendario contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Dicha transferencia de partidas se realiza mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía, por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del sector respectivo, a propuesta de este último. Las medidas señaladas en el presente párrafo se sujetan a los procedimientos establecidos en el artículo 11 de la Ley 29.812, según corresponda. Para este efecto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento está autorizado a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, quedando exceptuado de lo dispuesto en la tercera disposición complementaria transitoria de la Ley 29.812. Incorporación del artículo 16. Dispóngase que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, DGETP, otorgue apoyos transitorios reembolsables sin intereses por única vez y durante el presente año fiscal, hasta por un monto de 100 millones de nuevos soles, a los gobiernos regionales que requieran cubrir descalces en su flujo de caja que mensualmente perciban por concepto de canon y sobrecanon y regalías que pongan en riesgo el oportuno cumplimiento de sus obligaciones contractuales contraídas en la ejecución de proyectos de inversión pública. Los convenios correspondientes serán suscritos por la DGETP y el respectivo gobierno regional y deberán incluir la autorización expresa para detraer del canon y sobrecanon y regalías que perciba el respectivo gobierno regional los montos necesarios para efectivizar la recuperación del apoyo a que se refiere el párrafo anterior y que no excederá del presente año fiscal. Los mencionados convenios son aprobados mediante resolución directoral de la DGETP. La DGETP establece las normas que estime necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto por la presente disposición. Bien. Cerrar asistencia. De conformidad con el artículo 81, inciso C del Reglamento del Congreso de la República, para la aprobación del presente proyecto se requiere el voto a favor de la mitad más uno del número de congresistas presentes. Se ha registrado asistencia 93 congresistas. En consecuencia, se necesita 47 congresistas. La mitad más uno son 47 congresistas. Al voto.
Tras registrar la asistencia, los congresistas presentes en el hemiciclo unicameral de sesiones proceden a la votación. Que habiendo registrado 93 congresistas, la mitad más uno son 48 congresistas. Luego de la aclaración que acaba de hacer el presidente del Congreso de la República, Víctor Isla, se requieren de 48 votos para aprobar el proyecto de ley 1400, ley que establece medidas en materia de gasto público. Aló, presidente. En el artículo 15 quisiera hacer una precisión ortográfica nomás. Es construcción del puente carrozable Chuchupampa y es Cuchupampa. No es Chuchupampa, sino es Cuchupampa. Gracias, presidente. Con la corrección, vamos a la votación. Cerrar votación. Han votado a favor 65 señores congresistas, en contra 14, 11 abstenciones, más congresista Hurtado, rojo, Becerril, rojo, López, rojo, Pariona, rojo, Bengolea, verde, Belaunde, verde, García Belaunde, verde, Urquizo, verde. En consecuencia, 69 votos a favor, 18 en contra, 11 abstenciones. Así va a aprobar el proyecto de ley 1400, que con un texto sustitutorio establece medidas en materia de gasto público. De conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto aprobado no requiere segunda votación. Siguiente tema.